Ok, muy bien. This meeting is being recorded. Perfecto. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Con cuánto Dame tiempo? chance de presentarte, leer Gracias. tu perfil curricular y ya entonces empezamos. Entonces, pues es para mí y para el Departamento de Matemáticas un honor poder presentar, a ver, es que no tengo aquí tu nombre, Héctor. Héctor Roberto García. Eh, Voy a leer su semblanza curricular. Él es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor durante más de 5 años en la misma universidad. Ha estado a cargo de materias sobre investigación de operaciones a nivel de licenciatura y especialidad. Actualmente tiene doctorado, está enfocado en temas de optimización aplicados a problemas de secuenciación y actualmente trabaja como postdoctorante en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y trabaja en temas donde se integran la inteligencia artificial y optimización. Bien, pues adelante, te cedo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo cuánto tiempo tengo disponible para no? Pues mira, tienes de aquí a las 5. Ok, Los 5 entonces es necesario que te extiendas un poquito, no pasa nada. vámonos Adelante. apresurando porque sí traigo un contenido extenso. Bueno, ¿Pueden ver mi pantalla? sí. Perfecto. Ok, déjenme empiezo a exponer. Entonces, hoy les voy a hablar de temas de secuenciación, ¿no? Y me voy a enfocar en mi trabajo de tesis, donde propuse varias metodologías para abordar problemas específicos de secuenciación en máquinas paralelas. Todo este mundo de la secuenciación es muy amplio, muy vasto, hay muchísimas variantes del problema, pero para que sea como que más amigable la charla y no dejar pues a nadie de lado, eh, voy a empezar ahondando, ¿no? En qué es un poquito la optimización, luego en los inicios o temas muy básicos de secuenciación para ir dándonos como que una idea de cuál es el tema a tratar. Entonces vamos a hablar primero del preámbulo, optimización, problemas de secuenciación básicos, y vamos a ver unos modelitos. Luego vamos a ver enfoques específicos de cómo modelar estos tipos de problemas que son muy intuitivos. Ya después de eso, que ya tengamos como que los motores calientes, vámonos a describir un problema específico, ¿no? Que es el que yo me enfoqué a trabajar, es el de la plática de hoy. Secuenciación en máquinas paralelas no relacionadas. Y vamos a distinguir qué tiene ese problema de especial, ¿no? Y luego ya vamos a hablar de una formulación de programación lineal y de un algoritmo que se utilizaron para atacar ese problema, experimentos que se hicieron, resultados que se obtuvieron, ¿no? Y algunas conclusiones que podemos dar. Bueno, igual, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, no dude en levantar su voz y hacérmela saber, ¿no? Entonces, vamos con el preámbulo rápido, ¿no? ¿Qué es esto de la optimización? Bueno, entonces, yo me dedico específicamente a atacar problemas de optimización combinatoria, donde yo tengo una serie de funciones, una serie de restricciones que limitan el comportamiento de mis variables, a las que yo les llamo variables de decisión, ¿no? Entonces, estas variables ahorita las vamos a llamar X, y esas funciones a su vez también me crean un espacio de soluciones, un conjunto de elementos que pueden ser valores que hacen todas esas funciones verdaderas. Y mi propósito es encontrar de entre todo ese mundo de soluciones aquella que me dé algún valor en específico, el más grande si yo estoy maximizando o el más pequeño si estuviera minimizando, ¿no? Ahorita vamos a verlo con un ejemplo de maximización. Y obviamente estas variables tienen naturalezas, no un tipo de comportamiento específico que se permite en ellas. Todo esto es muy intuitivo, entonces ahorita a medida que lo expliquemos voy a ir ahondando más.
en qué tipo de intuiciones tenemos que pensar en estos problemas, ¿no? Entonces, aquí les presenté el problema. A ver, voy a poner mi plumita. Les presenté el problema, perdón. Les presenté la técnica de modelación de una manera generalizada, ¿no? Donde la matriz A es una matriz de coeficientes. Este vector le llamamos el vector de lados derechos B. Y este vector también es el vector de costos o beneficios. Y aquí tenemos a lo que le llamamos la naturaleza de las variables. Vamos a pensar que ahorita tenemos dos variables de decisión, que mis variables son no negativas, son números continuos no negativas, es decir, mi vector de variables va a pertenecer a los reales en 2 dimensiones. Y voy a tener estos vectores, ¿no? Estos vectores y matrices que acabamos de discutir. Por ejemplo, yo puedo decir la variable x1, porque dije que tengo dos variables, la variable 1 me da un beneficio de 2. La variable x2 también me da un beneficio de 2 por cada unidad que de ella venda. Y yo voy a tener con esta matriz y con este vector un conjunto de restricciones que me va a decir qué cosas no pueden hacer mis matrices, digo, mis variables. Vamos viendo cómo se vería el modelo extendido. Entonces yo tendría como función objetivo el maximizar, pensemos que son ganancias, esta función de aquí, encontrar cuáles son los valores de x1 y x2 de tal manera que esta función me dé el valor más alto. Y va a estar sujeto a estas restricciones que se formaron con la matriz A y el vector B, ¿no? Por ejemplo, pensemos que x1 es cuántos litros del producto 1 voy a fabricar, x2 es cuántos litros del producto 2 voy a fabricar, ¿no? Debido a eso, sus naturalezas es no negativas. No hace sentido que yo fabrique menos 20 litros, por ejemplo. Y tal vez yo tengo algunos tipos de restricciones que me impiden fabricar infinita cantidad de esos productos. Vamos a pensar que para fabricar esos productos yo tengo 5 unidades de un insumo y cada litro que fabrico de este producto me toma una unidad. Cada litro que fabrico de este producto me toma otra unidad, ¿no? Ok, entonces esto ya le llamamos una restricción y va a limitar qué tan alto pueden crecer los valores de ambas variables de decisión. Aquí tengo otra restricción y aquí tengo otra más, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ahorita ya tenemos un conjunto de restricciones que tenemos que obedecer. Si nosotros las graficamos, aquí tengo estas restricciones que me dicen que las variables tienen que ser mayor o igual que 0, cada una de ellas. Tengo la restricción que me dice que x2 tiene que ser más chico que 3, la restricción que x1 tiene que ser más chico que 4, y la restricción que me dice x1 más x2 tiene que ser más pequeño que 5, ¿no? Ok, entonces, donde todas estas restricciones traslapan, es esta figura gris de aquí adentro. Esa figura va a ser nuestro espacio de soluciones. Cualquier punto dentro de esa figura gris es un conjunto de valores que pueden tomar las variables y que van a ser ciertas todas las restricciones. Por ejemplo, este punto de aquí, x1 vale 0, x2 vale 3. Si lo sustituyo, todas las restricciones serían verdaderas. x1 vale 0, x2 vale 3. Todas las restricciones son ciertas. Entonces, ese es un punto que es válido para mi sistema, ¿no? Es una solución factible, le llamamos. Bueno, lo que entonces yo tengo como propósito es buscar dentro de todo este espacio de soluciones cuál va a ser el punto que me va a dejar el mejor valor en la función objetivo. El más grande en este caso porque estamos maximizando, ¿no? Y aquí agarré 2 puntos al azar y los evalúen, ¿eh? Por ejemplo, este punto cuando x1 vale a 0 y x2 vale a 3,
me da un valor de 6. En cambio acá, cuando x1 vale 4 y x2 vale 1, me da un valor de 10. Entonces, si yo tuviera que elegir entre esos dos, me iría por este. ¿Ok? Ahora, no vamos a andar tanto en esta parte, solo les voy a decir existen algoritmos diseñados para explorar estos espacios de soluciones y encontrarte cuál es la mejor solución. Tenemos el algoritmo simplex para espacios continuos, tenemos el algoritmo branch and bound y un montón de variantes de ambos para los espacios discretos o mixtos. ¿Ok? Y bueno, eso se queda en el tintero, ¿no? Porque no nos daría tiempo de ver todo el preámbulo. Solo les diría que, por ejemplo, este sería el espacio de soluciones si todas las variables de división son continuas. Este sería el espacio de soluciones si solo la variable x2 fuera continua. Si x1 fuera discreta, nos causa estas rayitas, ¿no? Si se fijan, ya no es convexo todo el espacio, hay huecos. Y si todas las variables de decisión son discretas, nos da esta malla de puntos. El tema que vamos a tratar hoy cae en este del medio. Es un modelo de programación entera mixta, en el que algunas variables de decisión van a ser continuas y otras van a ser discretas. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, esto lo vamos a tener que tomar en cuenta porque ahorita vamos a utilizar esas herramientas para construir, mediante las restricciones, modelos que describan el comportamiento del problema que nos interesa. Y esos problemas vamos a tener una función de valor, que es la función objetivo, que nos interesa mejorar, que en la empresa típicamente es una métrica de desempeño, por ejemplo. Y ahorita vamos a ver cómo aterrizamos todos esos conceptos al tema de secuenciación, ¿no? Entonces, vamos empezando con el tema de secuenciación. El tema de secuenciación, imagínense que es como ir a la cola de las tortillas o la fila del Oxxo o la fila de un banco, ¿no? Donde hay varios elementos que van a ser atendidos por un procesador, por una máquina. A esos elementos le llamamos tareas. Y el asunto es que aquí nosotros podemos decidir el orden. ¿Quién va antes de quién? Y podemos jugar con ese orden de tal manera que suceda algo en específico, ¿no? Ahorita vamos a ver qué en específico nos va a interesar en el caso de hoy. Y bueno, vamos a empezar con un poquito de nomenclatura. Vamos a tener un conjunto de tareas. Ahorita, para empezar con la forma más básica, vamos a considerar una sola máquina y cada una de las tareas va a tener un tiempo de procesamiento, ¿no? Cada una de las tareas tarda diferente tiempo en resolverse. También vamos a considerar que cada una de esas tareas nosotros propusimos una fecha en la que teníamos que entregarla. Y esa fecha, aunque podemos extendernos y entregarla después de la fecha, es indeseable entregar después de la fecha. A eso le llamamos tardanza, ¿no? Y para el caso de hoy, nuestro propósito va a ser elegir la secuencia, elegir el orden en el que ataco las tareas, en el que las resuelvo, de tal manera que la tardanza total sea lo menos posible. Aterrizado esto en la empresa, tú tienes un montón de clientes, estos te traen actividades que demandan de ti, servicios que tú les vas a entregar, y en muchas ocasiones se acuerda una fecha de entrega y el tardarte con respecto a esa fecha, entregarla después implica un costo, una penalización debido a el contrato que se hizo, ¿no? Y bueno, vamos viendo cómo podría ser en este ejemplo. En este ejemplo vamos a tener 3 tareas solamente para visualizar el problema y una sola máquina, ¿no? La tarea grisecita tarda este tiempo. La tarea rojita tarda este tiempo. La tarea verde tarda este tiempo en resolverse, ¿no? Y cada uno de ellos tiene sus correspondientes fechas de entrega. Por ejemplo, este es el de la tarea roja. Esta es la fecha de entrega de la tarea roja. Esta es la fecha de entrega de la tarea gris. Y esta es la fecha de entrega de la tarea verde, ¿no? Imaginémonos que esto es una línea de tiempo. ¿Ok?
Entonces vamos viendo que si nosotros hacemos, por ejemplo, esta secuencia donde va primero esta tarea, luego esta tarea y luego esta tarea, la gris se terminó a tiempo, se terminó aquí y su fecha era hasta acá. La roja, su fecha de entrega era aquí y yo la terminé en este momento. Entonces, tengo todo esto, entregué tarde, ¿no? Y pagué un costo. Y este de aquí también se entregaba en este día y la terminé en este día. Entonces, tengo todo esto que entregué tarde y pagué costo. ¿Qué pasa si cambio el orden? ¿Ok? Tal vez cambio el orden, ahora pongo primero la tarea verde y luego la tarea roja, y ahora solo la tarea roja está tarde, ¿no? Solo que esta vez la tarea roja estuvo muy, muy tarde, por ejemplo. Entonces ya vimos que diferentes órdenes van a resultar en diferentes tardanzas. Bueno, vamos viendo parámetros porque ahorita vamos a empezar a hacer varios modelos y vamos a hablar de los enfoques que tenemos o que existen en la literatura para hacer secuenciación y qué pros y contras tienen, ¿no? Y luego después de eso ya les voy a hablar de el enfoque que se va a utilizar y vamos a abordar el problema de varias máquinas. Bueno, entonces, dijimos que teníamos cuántas tareas vamos a secuenciar, todas ellas en este conjunto, los tiempos de procesamiento, las fechas de entrega, y pudiéramos necesitar una tarea artificial cero, ¿no? Que vaya siempre al principio de la secuencia, una tarea que no tiene tiempo de procesamiento ni tampoco tiene fecha de entrega, pero solo nos sirve para saber dónde empieza la secuencia. Y la gran M, una constante muy grande. Ahorita vamos a discutir por qué, para aquellos que no estén tan familiarizados con optimización. Entonces, hay tres enfoques principales que vamos a ver hoy. ¿Y qué son? Cuando hacemos una secuencia, imagínense que tenemos las personas en la fila de las tortillas. ¿Cómo saben ellos en qué momento les toca? Bueno, está el enfoque 1. Decidir quién va antes de quién. Esta persona sabe que va después de esta y antes de esta. Así esa persona sabe que es el segundo en la fila. Esta persona sabe que no va antes que nadie. Así sabe que es el primero en la fila. Esta persona sabe que va antes de esta y nadie va después de él. Así sabe que es el último en la fila, ¿no? ¿Ok? Ese es el primer enfoque que vamos a ver. El segundo enfoque, saber en qué momento se atiende cada persona o en su defecto cuándo se termina de atender. A estas le vamos a llamar variables de tiempo discreto. Y aquí es, esta persona si sabe que se le atiende a las 10 de la mañana, esta sabe que se le atiende a las 11, esta sabe que se le atiende a la 1 de la tarde. Ellos al comparar sus fechas con los demás, saben en qué turno van, ¿no? O en qué posición en la fila están. Y el tercero, este lo vamos a dejar para el problema de máquinas múltiples, es decidir mi turno directamente, ¿no? A este se le dice tú eres el primero, a este se le dice tú eres el segundo, a este se le dice tú eres el tercero. Esto tiene unas implicaciones especiales y por eso lo vamos a dejar para el problema de máquinas múltiples. Ok, empecemos con el primer enfoque. Aquí es necesario tener la tarea artificial 0 al principio de la secuencia, porque así el que está al principio de la secuencia va a decir, ok, mi antecesor, el que va antes de mí, es la tarea fantasma. Sabemos que la tarea fantasma siempre es la primera en la secuencia. Si tenemos algo que nos ancla y después de eso sabemos quiénes son todos los que siguen, ¿no? El problema de este tipo de modelación es que puede tener restricciones que son mutuamente excluyentes y vamos a tener que activarlas o desactivarlas, según sea el caso. Es decir, yo tengo que verificar si tú vas antes de mí o si yo voy antes que tú. Y eso lo voy a hacer por el momento en el que yo termino una tarea, ¿no? Pero yo no puedo ir antes que tú y después que tú al mismo tiempo. Aún así tengo que dejar las dos restricciones porque el modelo tiene que decidir en qué momento quién va antes y quién va después. Ahí es donde va a entrar la gran M que dijimos hace rato. Y ahorita vamos a explicar. Entonces, vamos con este enfoque. En este enfoque vamos a tener esta variable de decisión. Es una variable binaria. Va a tomar el valor de 1, de verdadero,
si la tarea I va antes que la tarea J. ¿Ok? Y 0 si eso es falso. Si la tarea I no va antes que la tarea J. ¿Ok? Va a tomar el valor de 0. Luego vamos a tener estas variables continuas. Por eso el modelo es un modelo de programación entera mixta. Vamos a tener estas variables continuas que nos dicen el momento en que yo completo una tarea. Y estas variables también continuas que me dicen la tardanza de esa tarea, ¿no? Ok. Entonces, vamos con las restricciones que nos van a ayudar a evitar que dos personas sean atendidas al mismo tiempo. Son de las cosas que queremos modelar en el sistema. Evitar que dos personas se estén atendiendo al mismo tiempo, que estén en el mismo turno. ¿Yo qué puedo decir? Ok, el momento en el que completo la tarea I tiene que ser más chico que el momento en el que termino la tarea J. Es decir, cuando yo, perdón, lo dije mal. El momento en el que termino la tarea I tiene que ser más chico o igual que el momento en el que yo completo la tarea J menos su procesamiento. Esto es el momento que yo inicio la siguiente tarea. Entonces, si yo la tarea I la termino en el momento 10, la tarea J, que se supone que es la que le sigue, no lo puedo iniciar en el momento 8, no la puedo iniciar en el momento 7. Puedo iniciarla en el momento 11, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo calculo eso? Sabiendo en qué momento la completé y le resto el tiempo que me tardó procesarla. Así yo obtengo el momento en el que la inicio. ¿Ok? Esta restricción se va a hacer para cualquier combinación de pareja de tareas. El problema es que al hacer esto puede suceder que yo tenga en la completación de la tarea 1 tiene que ser más chico que la completación que el inicio de la tarea 2. Y a su vez también tener la restricción, la completación de la tarea 2 tiene que ser más chico que el inicio de la tarea 1. Estas dos son mutuamente excluyentes. Entonces una de ellas la vamos a tener que desactivar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, para que esta restricción sea cierta, le vamos a agregar un número muy grande el lado derecho. Entonces, infinito va a ser más grande que cualquier cosa que esté aquí, ¿no? Pero este número muy, muy grande, yo lo tengo que activar o desactivar selectivamente. Yo lo voy a hacer mediante estas expresiones, ¿no? Es decir, si sí es cierto que la tarea I va antes que la tarea J, esto va a tomar el valor de 1. 1 menos 1 me da 0. Multiplicado por el número infinitamente grande, me queda la restricción original. Pero si no es cierto que la tarea I va antes que la tarea J, y esto es 0, entonces 1 menos 0 me da 1. Con el número muy, muy grande, esta restricción siempre va a ser cierta sin importar qué valores yo tenga de inicio y fin de las tareas, ¿no? Ok, entonces aquí ya pude modelar adecuadamente el comportamiento de un sistema donde yo verifico quién va antes y quién va después. Y yo voy a tener estas restricciones para todas las parejas de tareas, ¿no? Para todas las parejas de antecesores y sucesores posibles del sistema. Obviamente, voy a necesitar que todas las tareas sean sus momentos de completaciones más grandes que sus tiempos de procesamiento. Sería ilógico que yo una tarea la inicie y la complete antes de que se procesó. Y también voy a calcular las tardanzas. Las tardanzas es la diferencia entre el momento en el que se completó contra la fecha en que se entregó. Noten que la tardanza es solo positiva. Es el máximo entre esta expresión, 0. Porque si yo entregué antes, no tuve tardanza. Esto es 0. Entonces, como la variable t es una variable no negativa por su naturaleza, si esto me diera negativo porque entregué antes,
esta se va a quedar en cero y no va a contabilizar tardanza. Ok, este fue el enfoque en el que yo digo quién va antes de quién. Vámonos. Perdón, me faltó unas restricciones más, que es, yo tengo que asegurarme que todas las variables de decisión, su suma para cada tarea me dé 1. Es decir, para cada tarea yo me tengo que asegurar que por lo menos una de sus variables me dé 1, lo que significa que la tarea sí fue hecha, sí fue realizada. Toda tarea tiene que tener un antecesor. Y quien vaya en primero en la fila va a tener como antecesor a la tarea 0, ¿no? Y también, para cada tarea sucesora, todos tienen que tener máximo un sucesor. No se puede tener múltiples sucesores. Bueno, también solo hay una sola tarea inicial, ¿no? Solo una tarea puede ser la que sigue de la tarea ancla, la tarea 0. Y aquí vamos a tener una restricción que nos va a verificar las secuencias, ¿no? Por cada pareja de antecesor y sucesor, ese sucesor a su vez también tiene que tener un sucesor. Máximo un sucesor. Ok, todas esas restricciones fueron el enfoque 1. Un enfoque en el que nosotros vemos quién va antes de quién. Ese enfoque tiene la desventaja de necesitar esas restricciones que utilizan el número muy grande para activar o desactivar las restricciones. Para nosotros es una desventaja porque los algoritmos que las calculan son sensibles a esos números grandes y les cuesta trabajo, como hacen divisiones entre elementos que están entre los coeficientes que están presentes en las restricciones. Ese número muy, muy grande puede causar que algunas de estas restricciones tengan valores muy pequeños, tanto que a veces terminen siendo considerados ceros cuando no lo eran. Es la gran desventaja de este tipo de enfoque. Vámonos al siguiente enfoque. El enfoque en el que yo decido quién se hace en qué momento. Quién atiendo en qué momento. Para este enfoque, yo lo que voy a hacer es discretizar el tiempo. Cada momento del tiempo le voy a dar un índice y yo voy a decir en qué momento se inicia cada una de las tareas, ¿no? Utilizando esos índices. Ok, este enfoque va a tener el defecto de que me va a generar demasiadas variables o me puede generar demasiadas variables si mi horizonte de tiempo para yo estar haciendo las asignaciones de en qué momento inicio cada cosa, si mi horizonte de tiempo es muy largo. Entonces podría tener un montón de variables que tal vez muchas de ellas no las necesite. ¿Y qué tipo de restricciones voy a tener? ¿Qué tipo de variables voy a tener? Entonces voy a tener las variables binarias ahora que me van a decir si la tarea J se finaliza en el momento Q, ¿ok? Y voy a tener la tardanza de la tarea J. Si se fijan aquí, nomás tengo un tipo de variable continua. Aquí va a ser más fácil rastrear en qué momento se completa una tarea. Porque aquí la variable binaria, mediante su índice Q, ya me lo va a decir. Pero voy a necesitar muchísimas variables de estas, ¿no? Bueno, otra vez, nuestro propósito es minimizar la tardanza. Otra vez, voy a necesitar la gran M para evitar traslapes. Yo aquí tengo una restricción que me dice, para cualquier momento anterior, y esto es cierto, para cualquier momento anterior al momento que yo estoy verificando, esta restricción tiene que ser falsa o tiene que desactivarse y la tarea no va después. ¿Ok? Entonces, si esto es 0, este número es un número muy grande, lo que va a evitar que yo tenga una tarea que inicia, a ver, dejen aquí lo pongo en la línea de tiempo porque eso no es claro. Aquí está el momento Q.
este momento en el que yo termino una tarea tiene que ser más grande o estar más adelante en la línea de tiempo que su tarea antecesora, ¿no? Y esto tomando en cuenta el tiempo de procesamiento de esa tarea. Es decir, desde el momento que yo termino esa tarea a todo el tiempo que me toma procesarla, la otra tarea no puede estar aquí. Así evito los traslapes. ¿Ok? También tenemos una restricción que nos ayuda a ver que cualquier tarea que se inicia no puede iniciarse, procesarse y terminarse antes de que se haya procesado completa. Todas las tareas deben hacerse, es decir, para cualquier tarea, la suma de sus variables de decisión me tiene que dar 1. Todas las tareas deben de ser hechas. Y tenemos una restricción para calcular la tardanza, que es el mismo concepto que el anterior, ¿no? La diferencia entre el momento que lo completé contra el momento que lo entregué. Y las naturalezas de las variables. Entonces, con este enfoque, en el que yo digo qué momento se inicia cada tarea, voy a tener ese defecto. El defecto de que voy a necesitar demasiadas variables porque voy a discretizar la totalidad del tiempo. Vámonos al problema de múltiples máquinas y aquí les voy a enseñar el enfoque 3. El enfoque 3 es cada tarea decirle en qué lugar va en la secuencia. Aquí nos vamos a enfrentar al problema de que la tarea ya no va a ser el enfoque de la secuencia, sino las posiciones. Ahora las posiciones van a ser quien me ayuden a decidir en qué momento se terminan las tareas. Y también vamos a tener que encargarle a las posiciones decirnos en qué momento suceden las tardanzas, ¿no? O cuándo suceden las tardanzas. Vamos viendo ahorita cómo es este problema que tiene diferente y luego ya vámonos al enfoque de las posiciones. Entonces, en este problema, cuando tienes máquinas múltiples, hay una variante que se le llama máquinas múltiples no relacionadas. Es decir, cada máquina es distinta y va a tomarle un tiempo diferente hacer cada una de las tareas. Por ejemplo, aquí tengo 4 tareas. La tarea roja la puse en la máquina negra y la tarea negra la puse en la máquina roja. Pero ¿qué tal que yo las intercambio? Cuando la máquina negra se hace la tarea negra, la máquina negra hace la tarea negra, le toma menos tiempo. Cuando la máquina roja hace la tarea roja, le toma también menos tiempo, ¿no? Entonces, no solo tenemos que decidir en qué orden se hacen las tareas, sino también en qué máquinas. De tal manera que podamos aprovechar las máquinas que menos tiempo le toman hacer las tareas. Y tenemos otra vez el mismo problema. Tenemos las fechas de entrega. Y aquí, otra vez, tenemos el efecto de las tardanzas, ¿no? Y la tardanza total que queremos evitar. Bueno, aquí entonces, con el concepto de posición, yo a priori, antes de empezar el problema, tengo que definir las posiciones que voy a tener. Y para permitir el modelo, y el modelo lo decide asignarle todas las tareas a una sola máquina, le vamos a dar a cada máquina tantas posiciones como tareas haya. Y el tema va a decidir qué tarea va en qué posición de qué máquina. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener? Un conjunto de máquinas, un conjunto de tareas y un conjunto de posiciones. Y ahora nuestros parámetros cambian. Ahora el tiempo de procesamiento no solo está relacionado a la tarea, también está relacionado a la máquina en la que se realizó. Y todavía tenemos la fecha de entrega para cada una de las tareas, ¿no? Ahora vamos a estos nuevos conceptos. Vamos a tener otra vez una variable binaria. Y esta variable binaria me va a decir si la tarea J se va a hacer en la máquina I en la posición L. Cuando tome el valor de 1. 0 cuando eso sea falso, ¿no? Ahora vamos a tener los tiempos de completación y noten aquí cómo es el cambio de idea.
el cambio de enfoque. Ahora las completaciones van a ser de la tarea, perdón, en la máquina I de la posición L. Ahora lo que vamos a nosotros a visualizar es las posiciones que se les haya asignado una tarea, en qué momento terminan de completar esa tarea, ¿no? Terminan de trabajar esa tarea. Y entonces también las tardanzas van a estar asociadas a las posiciones. Va a ser la tardanza que viva la posición L de la máquina I, ¿no? Otra vez, nuestra función objetivo es la tardanza total. Y vamos a tener, pues, las restricciones de asignación, ¿no? Similares a las que ya habíamos visto antes. Toda tarea debe hacerse. Ahora aquí, para las posiciones, para cada posición en cada máquina, puede haber máximo una tercera posición. Sí, ya nos evitamos el tema de los traslapes, ¿no? De que dos tareas tengamos que ver en qué momento se inician y se terminan y ver que esos tiempos nos encimaron. Aquí basta con darnos cuenta que no hay múltiples tareas en una posición y así sabemos que no se traslaparon. Bueno, los tiempos de completación también se vuelven más intuitivos con este enfoque, porque para un set de posiciones, ¿en qué momento se completó la tarea que estaba en esta posición? Ah, pues es sencillo. Esta posición inicia a trabajar el momento en el que la posición anterior se termina, ¿no? Y nomás hay que traernos cuál es el tiempo en que tardó en procesarse esa tarea y ya sé en qué momento esa posición terminó de trabajar, en qué momento se completó. Y con esta expresión de aquí me traigo ese tiempo de procesamiento, ¿no? Obviamente, la primera posición que no tiene una posición antecesora se calcula diferente. Eso se termina nomás en el momento que terminó de procesar la tarea que tenía. Y la tardanza otra vez es el mismo concepto, pero ahora enfocado a posiciones. La tardanza va a ser la diferencia entre el momento en el que esa posición terminó su tarea contra el momento en el que se había prometido entregar la tarea que está dentro de esa posición. Nomás hay que utilizar aquí unas expresiones un poco más complejas para rastrear quién es la tarea que está dentro de esa posición. Y, como ya dijimos, las naturalezas de las variables. Si se fijan, este enfoque es mucho más sencillo y más intuitivo que los dos anteriores. Por eso facilita tanto los cálculos, porque ya sabemos que cada tarea va a estar adentro de una cajita y de ahí no se va a mover. Y sabemos quiénes son las cajitas que están antes y sabemos quiénes son las cajitas que están después, ¿no? Las posiciones. Ahora, este enfoque también no necesitó ninguna gran M, ninguna de esas expresiones que activan o desactivan restricciones para que sean siempre ciertas, sin importar qué valores tengan. El único defecto que tiene es que no puede lidiar con cosas como setup, ¿no? Si yo necesito ver qué tarea está antes de mí, no lo puede saber este enfoque. Solo sabe qué posición está antes de ti, pero no sabe qué tarea está antes. Como para decir, si hay una tarea antes de mí diferente, tal vez yo voy a tardar diferente tiempo en hacer alguna actividad. Este enfoque es incompatible con ese tipo de ideas. Vamos viendo un ejemplo para que vean algo curioso que resulta de este enfoque. Entonces vamos a ver un ejemplo en que tenemos 6 tareas, 2 máquinas. Aquí están todos los tiempos de procesamiento, todas las fechas de entrega. E imagínense que utilizamos esta solución. La tarea 6 es la primera en la fila y luego le va la tarea 3. Estas dos las asigné en la máquina 1 y en la máquina 2 primero va la tarea 2, luego la 4, luego la 1 y luego la 5. Ok, nosotros típicamente pensaríamos que la asignación estaría así en las posiciones, ¿no? Ahí. A ver, lo voy a hacer más abajito. Que la asignación estaría así en las posiciones, ¿no? Aquí la tarea 6, luego la tarea 3, esta es la posición 1, la posición 2, y así sucesivamente, ¿no? Y luego aquí la tarea 2, luego la 4, luego la 1, luego la 5. Ok, aunque esta es la forma intuitiva en que uno haría la asignación de las tareas a las posiciones, en realidad lo que va a pasar es que las tareas se van a ir a las últimas posiciones. ¿Por qué va a suceder esto? Nosotros, si recordamos las restricciones, lo que hacían las restricciones era,
voltear a ver quién es el tiempo de completación de la tarea anterior, digo, de la posición anterior, y con eso calcular la completación de la siguiente posición, ¿no? ¿Qué pasa si yo, volviendo al enfoque anterior, hago esto? Ok, esta posición se termina el de la tarea 6, la tarea 6 en la máquina 1, se termina en el momento 55. Luego seguiría esta posición. La tarea 3 inicia en el tiempo 55, le toma 25 unidades de tiempo procesarse, entonces terminaría en el momento 80. Y luego esta posición que no tiene ninguna tarea asignada, diría que también se termina en el tiempo 80, porque recuerden, es recursivo. La posición anterior me dice en qué momento inicio y el tiempo que yo tardo en procesar la tarea que está aquí adentro, que es 0, me dicen que es momento completo. Entonces, esta posición de aquí tendría falsamente un tiempo de completación, aunque no tiene tarea nada adentro. También, como no tiene tarea adentro, tiene una fecha de entrega 0. Por lo tanto, si se entrega en el día 0 la tarea, que no existe adentro de esa posición, y yo terminé en el día 80, y tengo falsamente tardanza. Entonces el modelo, al optimizar, solito recorre todo para atrás. Todos estos no tienen tarea, sus completaciones son 0. Todos estos que no tienen tarea, también sus tardanzas son 0. Ok, pensando en esa idea, donde existen esas soluciones subóptimas, que no están recorridas todas las tareas hasta atrás, incluimos estas restricciones, que les llamamos cortaduras, porque están cortando, quitando del espacio de soluciones, aquellas soluciones que ya sabemos que son subóptimas, que no hay forma de que sean buenas soluciones. Por ejemplo, esta, ¿no? Aquí tendría yo una tardanza falsa, aquí también, aquí también. Entonces, esta restricción, ¿qué me dice? Para cada posición, esta no puede tener tareas, perdón, bueno, sí, no puede tener una tarea asignada, no, sus variables de decisión no pueden tener valor. Si no lo tiene la posición anterior. ¿Ok? Entonces así nos va a descartar este tipo de soluciones. Estos son cortaduras, también le llaman en la literatura desigualdades válidas, ¿no? Y bueno, básicamente esto fue el enfoque 3, ¿no? El enfoque de modelar composiciones, que aparte de eso nos permitió todavía desalocar o retirar del espacio de soluciones un montón de soluciones que son subóptimas. Esto va a resultar en una mejora en el tiempo de exploración del algoritmo simplex y del algoritmo branch and bound, ¿no? Tiempos más cortos en el que el algoritmo termina toda su búsqueda para darte cuál es la mejor de las soluciones. Bueno, ese fue un método, ¿no? Otro método fue un algoritmo de búsqueda local iterada. En este algoritmo, o sea, el defecto de los modelos de programación lineal es que al tener muchas variables de decisión, sobre todo cuando son enteras, se vuelven muy lentos los tiempos de búsqueda, ¿no? Entonces, pues sí, aunque nos aseguran obtener la mejor de las soluciones, obtener el óptimo global, como le llamamos, son muy tardados y muy susceptibles que crezca el tamaño del problema. En este caso, por ejemplo, estas variables, estos dos subíndices, que es la cantidad de posiciones y la cantidad de tareas, están ligados, ¿no? Porque tenemos tantas posiciones como tareas. Entonces, aumentar la cantidad de tareas te eleva al cuadrado la cantidad de variables, por lo que le hace muy susceptible a crecer, ¿no? Le hace muy difícil crecer, escalar estos tipos de modelos. Bueno, entonces, como propuestas, a veces es necesario para la industria proponerles un algoritmo heurístico, un algoritmo que tal vez no les va a asegurar la mejor de las soluciones, pero les va a asegurar una buena solución en un tiempo computacional razonable, ¿no?
sobre todo en la industria donde es muy importante el tema de el tiempo de respuesta, ¿no? Que yo haga mis planes y rápidamente yo pueda tener una nueva respuesta de cómo voy a trabajar. ¿Cómo funciona este algoritmo de grandes rasgos? Empezamos con un procedimiento constructivo, que es básicamente armar una solución, ya sea de manera aleatoria o ordenarla según quién sea la tarea que se entrega más pronto o quién es la tarea que tarda menos en procesarse por varias reglas, ¿no? Y después de eso, vamos a entrar en un ciclo de procedimientos de mejora. En este ciclo de procedimientos de mejora, lo que vamos a hacer es estar extrayendo y reinsertando las tareas o intercambiándolas. Sí, estamos probando y probando y probando y probando soluciones, ¿no? Esto se hace de manera exhaustiva, se puede hacer de manera, para una solución específica inicial, estar probando un montón de intercambios entre todas las posiciones que hay en una de las máquinas, ¿no? Y en otra de las máquinas, y en otra de las máquinas. Ok, entonces, este proceso, después de cada vez que hace una serie de intercambios en busca de mejoras, después perturba la solución, es decir, hace un cambio aleatorio solo con el propósito de no quedarse estancado en un espacio de soluciones, ¿no? Irse a otra zona del espacio de soluciones y por ahí otra vez hacer búsquedas. Si se fijan, aquí tenemos procesos aleatorios, acá también. Entonces, no hay forma de que aseguremos que tenemos una muy buena solución al final. Al final lo que se hace es, pues, comparar, ¿no? Probamos cómo le va al algoritmo comparando con las respuestas que nos da el modelo de programación, donde sí tenemos las óptimos globales. Y con eso vamos tuneando los parámetros para que vaya mejorando el comportamiento del algoritmo, ¿no? Que nos entregue menos veces malas soluciones. Bueno, pero si se fijan, esto ciertamente va a ser más rápido que el algoritmo, pero aún así implica muchos intercambios de tareas, muchas ocasiones en las que vas a traerse una tarea y reinsertarse en otro lugar. Entonces, para eso, incluimos un mecanismo inspirado en Bubble Sort. No sé si conozcan el algoritmo de Bubble Sort para ordenar tareas. Digo, ordenar números o elementos de menor a mayor. Y en este mecanismo lo que se hace es, para no simplemente decir, saco la tarea y la meto acá y recorro todas las tareas que le siguen, y después la vuelvo a sacar y la meto acá y recorro todas las tareas que le siguen, y después la vuelvo a sacar y la meto acá y recorro todas las tareas que le siguen. Y así tengo que una y otra vez estar actualizando todos los datos que están después del punto de reinserción de tarea. Para no hacer eso, lo que se puede hacer es, se pone la tarea al final y se va intercambiando de posición hasta que llegue a la primera posición. Tú cada vez que le intercambias, solo tienes que actualizar tres datos. El momento en el que la nueva se completó y las tardanzas. Luego, por ejemplo, esta tarea 4 la intercambio con la tarea 1 y actualizo el momento en que esa tarea se completó y las tardanzas. ¿Por qué esto es válido? Porque imagínense que este es el tiempo de completación de esta posición. Si yo intercambio la tarea 4 con la tarea 1, el tiempo en que se completó la posición 3 no cambia. Es decir, todo lo que esté después de la posición 3 se conservan los datos. Al mismo tiempo, ¿no? Este es el momento en el que se inició la posición 2. Haber hecho este intercambio de entre estas dos tareas no altera todo lo que pasó antes de ese momento de completación. Es por eso que solo estos datos de aquí son los que tienen que ser actualizados. Y eso también ayuda a acelerar el tiempo de cálculo, ¿no? Y entonces ese es el nombre del juego, ¿no? Hazte un modelo, busca cómo lo resuelves más rápido, cómo le facilitas los cálculos. Hazte un algoritmo, busca cómo aceleras los cálculos, cómo los resuelves más rápido. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, Se hace con yo no cada... entiendo muy bien por qué esto converge a la solución. O sea, ¿realmente sí converges a la solución? ¿O
llegas, digamos, dentro de un cierto margen de Tienes, conocimiento. tienes un margen de error. Ponle que si el espacio en soluciones era este, ¿no? Y la solución óptima estaba aquí, tal vez te quedas por acá, a veces por acá, a veces vas a tener suerte y le vas a dar a la buena. Sí. El algoritmo no asegura óptimo global, pero su beneficio es que es mucho más rápido y puede agarrar problemas mucho más grandes. Porque necesita muy poca información estarse guardando dentro de los datos del algoritmo. Si se fijan aquí, solo necesito para una serie de posiciones esta pequeña matriz. Mientras que allá, en el modelo lineal, vaya, crecía de manera cuadrática mi problema a medida que yo aumentaba de manera lineal el tamaño de tareas. Entonces, esto lo hace mucho más rápido, sacrificando la mejor de las respuestas. Y ahora sí, bueno, hicimos algunos experimentos donde teníamos instancias pequeñas, medianas y grandes, con varias cantidades de tareas, varias cantidades de máquinas, variando los tiempos de procesamiento y utilizamos algunos métodos para calcular adecuadamente fechas de entrega, ¿no? O sea, fueron instancias totalmente fabricadas, no están basadas en la vida real, pero las fabricamos según los estándares de la literatura. Por eso tenemos estos parámetros, ¿no? Que son con los que se fabrican las fechas de entrega. Ok. Entonces, primero, ¿qué hicimos? Comparar el modelo con y sin las cortaduras. ¿Ok? No, perdón. Esto es, perdón, esta slide no debería estar aquí. Perdón. Ahora sí, sería aquí el modelo y el algoritmo. ¿Ok? Entonces, aquí los modelos de programación entera, en las instancias pequeñas siempre llegan al óptimo global. En las instancias medianas, porque le pusimos un tiempo de paro, no siempre le dejamos que pasar suficiente tiempo para que calculara todo, pero mayormente llega al óptimo global. Y aquí, reportando eso, vemos que, por ejemplo, el algoritmo heurístico a veces se queda a 8% de lograr el óptimo global en promedio. Perdón, al menos del 1% en instancias pequeñas, al 1.2%, al 1%, al 0.9%. Cuando nos vamos a instancias medianas, a veces se queda al 4%, al 7%, al 5.9%. Es decir, sabemos que no va a lograr la mejor de las respuestas. Tal vez la respuesta era una tardanza de 5 días y el algoritmo te dio una tardanza de 7 días. Un poquito peor, pero sigue siendo muy bueno, ¿no? Y entonces, pues es lo que les comentaba hace rato, ¿no? El algoritmo, ¿qué tiene de beneficio? Los tiempos. Donde el modelo le tomaba 4,000 segundos, al algoritmo le toma 126 segundos. Entonces, la comparación del tiempo es bastante buena, ¿no? El algoritmo le toma muy buen tiempo en las instancias medianas y casi no está sacrificando certeza, por decirlo así. Sigue dando respuestas muy buenas, respuestas del 95% de buenas, por decirlo así. Y bueno, también lo probamos en instancias grandes. Estas instancias ya eran tan grandes que el modelo lineal no podía abordarlas, ya eran demasiadas variables. Y básicamente eso fue el tipo de experimentación que hicimos. Toda esta información y todo esto, el modelo y algoritmos que les presenté, se publicaron. De hecho, es Open Access, por si quisieran buscarlo. No traigo ahorita el nombre, pero rápido se los investigo. Pero básicamente este es el tipo de trabajo que yo estuve haciendo en mí, ¿no? No sé si hay alguna duda, ahora sí, comentarios, ya que llegué al final de los finales. Sí, muy bien, pues terminaste justo en tiempo, qué bien. Mucho tiempo. Por favor, si hay dudas, preguntas, adelante. Hola, Héctor. Héctor. Dime, Perdón. Adelante, Excelente, mano. Pedro. Muy bien, muy intuitivo. Oye, ¿qué tan sensible es tu
tu método a la variabilidad en el tiempo de procesamiento, porque encontrar, bueno, estamos tratando, hablamos de óptimos globales y todo, pero sabemos que los tiempos de procesamiento son estimaciones y varían con los operadores y todo eso. Entonces, ¿hiciste análisis de sensibilidad sobre esa parte estocástica? Sí, y de hecho esa parte era la parte que no les expliqué eh, y que me salté este slide. Perdón, a ver, este slide. Más que los tiempos de procesamiento, este problema específico es muy sensible a las fechas de entrega. Los tiempos de procesamiento no tanto, a las fechas de entrega. Y probamos más de un mecanismo para estimar las fechas de entrega. Utilizamos mecanismos que ya existían en la literatura, donde tú decías, ok, calcúlate pues, el makespan, ¿no? Que es un concepto de en qué momento se terminan todas las tareas y de ahí más o menos aviéntate un rango de un 20 a 50% arriba y abajo de esa fecha y en ese nuevo rango de tiempo, ahí aviéntate un aleatorio y ahí te va a caer tu fecha de entrega, ¿no? Hicimos eso y lo que pasaba es que a veces las fechas de entrega salían con demasiada holgura y el momento se volvía, digo, y el problema se volvía irrelevante. Entonces, más bien lo que hicimos es buscar una manera más estricta de estar calculando las fechas de entrega. Y para eso, uno de los parámetros que utilizaba esa función, que para eso debía haber explicado qué es esto de aquí, pero no entré tanto en detalle porque esto sí me tomaría bastante tiempo, era este tiempo promedio. Y entonces hicimos esas comparaciones y vimos que, por ejemplo, con esto, con esta forma de calcularlo, era más complejo. O sea, utilizando el makespan global, el verdadero makespan, que en vez como alternativa en la literatura era una estimación, y a partir de ahí elegir adecuadamente los parámetros de alfa y beta y demás, los problemas se volvían más tardados en resolverse, es decir, más complejos. Pero tú no tienes mucho control sobre, o sí tienes, o sea, sí asumes que en la realidad tú puedes decir, oye, me estás pidiendo tal fecha, pero si yo te lo podía entregar un poquito después o te lo entrego antes. Entonces, ¿qué supuestos estás haciendo sobre la realidad Mira, del aquí nos problema? fuimos más por el lado académico, porque nos fuimos Ok. por o sea, la metodología para tú estimar adecuadas fechas de entrega. Ok. Que como en este problema no se había hecho antes, por eso tuvimos que cambiar la forma que se hacía con respecto a la literatura típica. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real, o el cliente te propone y tú con las informaciones propuestas haces tu modelo y le dices, oye, con esa fecha que me diste, tanto tiempo te puedo entregar tarde o no sé, o tú puedes proponer la fecha. Pero si tu pregunta es, a priori ya podemos saber cuál sería la fecha adecuada, no, nosotros estamos asumiendo que aquí la fecha de entrega es una imposición, no es Sí. algo negociable. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Tengo otra pregunta, pero no quiero acaparar. Creo que Andrés también tiene algo, ¿no? Ofelio, no sé. Yo tenía una duda respecto a los porcentajes de error de la otra tablita. Eso, sí. Pues es bastante dependiente del tamaño de la instancia, ¿no? Como que se ve aproximadamente que empieza a crecer, aunque a veces como que disminuye de manera extraña, otras aumenta, pero como que en general se ve el aumento, ¿no? De ese porcentaje. ¿Hay alguna estimación de más o menos cómo estaba creciendo en esas etapas iniciales para hacer como que, no sé, en el grupo grande, cómo podría haberse comportado? Fíjate que no podemos estimar en el grupo grande, porque el problema es que,
o sea, tú puedes decir, bueno, aquí están en el orden de 1%, ¿no? Y aquí se fueron al orden del 5%. Aquí es otro tipo de parámetro. Por eso aquí tenemos otra vez los datos. Como para decir, órale, es una, eh, no sé, es un avance geométrico, ¿no? Ujú. El problema es que los modelos lineales, como el que te expliqué el que les expliqué hace rato, escalan muy, muy mal. Entonces, primero, no hay forma de que con la tecnología como estaba en ese momento, tuviéramos forma de resolver las grandes. Y también sucede lo mismo para los algoritmos, que les cuesta más trabajo a medida que la región factible es más grande. Porque recuerda que el algoritmo tiene una parte, ¿cómo se llama? De aleatoriedad. De decir, ok, está la región factible, aleatoriamente te dejo aquí y explora aquí alrededor. Aleatoriamente te dejo aquí, explora aquí alrededor. Aleatoriamente te dejo aquí, explora aquí alrededor. A medida que sea más grande la región factible, lo que implicaría sería, pues que tal vez estés haciendo más iteraciones de búsqueda en ciego, porque a fin de cuentas, tú no sabes cuál es la verdadera región factible. Entonces, Sí. no podemos asegurar que va a tener un comportamiento eh, que pueda ayudarnos a estimar cuál sería el verdadero óptimo global, por decirlo así. Porque si tú dices, órale, si aquí es el 1 y aquí el 4, tal vez aquí le toca el 10% de error. Eso significa que si el óptimo global aquí era 2000, tal vez aquí, digo, si lo que me dio el algoritmo aquí era 2000, tal vez aquí era 1800, la verdadera respuesta, la tardanza más chica que se pudo haber en verdad encontrado. No, no se puede hacer. Sería una afirmación demasiado audaz, vaya. Ok. Gracias, Héctor. ¿A ti? Muy bien, a mí me quedó una duda sobre el método 2 que nos presentaste. Decías que una de las desventajas de ese método pues, es la enorme cantidad de variables que te salen, y son variables donde vas decidiendo los puntos de conclusión, ¿no? Sí. ¿Cómo te haces para decidir cuántas variables tienes que tomar? No sé si pudieras platicar un poquito de esa parte. Tal vez ahí sí me fue muy rápido. Imagínense que yo tengo 5 tareas, ¿no? Y tengo sus tiempos. Si es una sola máquina, facilísimo. Es la suma de todos los tiempos de procesamiento. Entonces, si la suma de todos los tiempos de procesamiento me da 50, entonces yo tengo que tener todos los valores del 0 al 50 como variables. En el caso de una máquina donde los tiempos son fijos, ¿no? Pero imagínate que los tiempos variaran, depende de, por ejemplo, si yo pongo la tarea roja antes que el azul, pues me tarda más la roja. Pero si lo pongo al revés, la roja ahora es más corta. En ese caso tienes que hacer estimaciones que te aseguren que vas a estar sobrado. Porque si no, si te quedas corto, por ejemplo aquí, si yo necesito 50 días para ordenar las tareas y le pongo hasta el día 48, el modelo es irresoluble. No hay forma de que nos encimen. Ok. Pero ese es el problema, que cuando los sistemas se vuelven más complejos, si la estimación es mala, vas a tener un montón de variables. Imagínate que yo hago una estimación y que llega hasta el día 100. Y entonces, pues sí, tal vez a veces ordeno las tareas y termino en el día 79. Todos estos números de aquí están desperdiciados, pero a veces no lo puedes saber a priori. Y la otra cosa es que pues necesito un montón de variables desde el número 0 hasta el número 79, si me hubiera sabido, ¿no? Esas son las desventajas de estos enfoques. Eso sí, el enfoque la ventaja de este enfoque es que como tiene todos los momentos de tiempo discretos, tú puedes colocar mediante restricciones comportamientos que pasan en tal momento, ¿no? Que tal momento no se puede trabajar porque
mantenimiento o tal momento no se puede trabajar porque después de ahí llegan los productos, cosas. Todos tienen sus pros y sus contras. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, solamente me queda una duda, por ejemplo, ¿qué pasa si todos estos tiempos fueran múltiplos de 10? ¿No? ¿Mande? Entonces, imagínate que los tiempos fuesen múltiplos de 10, ¿de acuerdo? Pues entonces te avientas las variables de múltiplos de 10 también. Pero eso Entonces, sí, necesitas todos los múltiplos. O ok, sea, ok, ok. sí, ciertamente tú puedes encontrar formas de ahorrarte variables, pero lo que sí es que siguen siendo demasiadas. Y eso se nota más hasta que, por ejemplo, si cualquier combinación de tareas resultara en que una tarea pudiera caer en el momento 1 o 3 o 5, como ya tengo un montón de momentos primos, yo tengo que ver las combinaciones de ellos que sean las variables que tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiera tener una variable que es el momento 1, 3 o 5, pero luego también tengo que tener para el 6, porque tengo 1 y 5. Para el 8, porque puedo tener 5 y 3. También para el 4, porque puedo tener 1 y luego 3. A fin de cuentas, son los momentos como que se van combinando las tareas. Ok, ok, sí, ya me quedó claro más o menos cómo las... Está bien, Perfecto. pues muy bien, muchas gracias. No sé, ¿alguien más? Pano, creo que tú tenías otra pregunta por ahí. Adelante. Sí, sí, algo que pasa en la práctica es de que las máquinas no se manejan solas. No sé si pensaron en este problema de asignar operadores, ¿no? Sí, A la- mi tesis la hice en dos partes. Este es un problema y la segunda parte es otro problema donde hay un operador que va brincando de máquina en máquina Mm, haciendo setups, haciendo procesos de preparación. ese está Este, bonito. O sea, hay como un ruteo ahí. Entonces, ajá. También vehículo, le dicen que se puede ver puede ser visualizado como un agente viajero. Hay ándale. varias formas de visualizar esos problemas. Nosotros lo visualizamos de una manera específica. Este, no más que mi director de tesis todavía no me da permiso de publicar ese porque pues todavía no lo mandamos a la revista. Ok, está bien. No, no, está bien, está bien. O sea, de Suave. discutirlo públicamente, vaya. Claro, claro. No, no, tienes razón. Aguas, ¿eh? Porque a mí me pasó con mi tesis, ¿eh? Sí, luego te cuento la historia. Bueno, Ya muy será bien. otra charla ya que ese se publique, ¿no? Pues muy bien, pues si no tenemos más preguntas, si me das chance de compartir mi pantalla. ¿Perdón? Hola, hola. Si me puedes dar chance de compartir mi pantalla, por favor. Ah, sí. ¿Cómo se deja aquí de compartir? Ya lo hiciste. Ah, gracias. Muy bien, ¿si ven mi presentación? Sí. Sí, Bien, pues este es el reconocimiento con el que el Departamento de Matemáticas te agradece esta excelente charla. Voy a leerlo, dice el Departamento de Matemáticas, otorga la presente constancia al doctor Héctor Roberto García de Alba Valenzuela por su conferencia Secuenciación en máquinas paralelas no relacionadas, impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos. Por favor, abran todos sus micrófonos, démosle un fuerte aplauso y pues muchísimas gracias A por esta ustedes por invitarme. charla. No, pues pues si gustas, Estelita, ya le podemos cortar la grabación. No, pues están cordialmente invitados.